la juventud tiene que crear. Una juventud que no crea es una anomalía realmente. Al lado de eso, su gran sensibilidad ante todos los problemas, su sensibilidad frente a la injusticia, su espíritu inconforme cada vez que surge algo que está mal, lo haya dicho quien lo haya dicho. Declararle la guerra al formalismo, a todos los tipos de formalismo, y pensar todos y cada uno cómo ir cambiando la realidad. La exigencia es ser esencialmente humano, y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada. Me despido de ustedes porque voy a cumplir con mi deber. En el porche una mecedora, un cuello de botella buscando un faro. Ha muerto en 1967 en Bolivia porque se equivocó de hora y de lugar, de ritmo y de manera. ¿O ha muerto nunca, en ninguna parte, porque no se equivocó en lo que de veras vale para todas las horas y lugares y ritmos y maneras? Creía que hay que defenderse de las trampas de la codicia sin bajar jamás la guardia. Cuando era presidente del Banco Nacional de Cuba, firmaba Che los billetes para burlarse del dinero. Por amor a la gente, despreciaba las cosas. Enfermo está el mundo, creía, donde tener y ser significan lo mismo. No guardó nunca nada para sí, ni pidió nada nunca. Vivir es darse, creía, y se dio. Para despojar a los indios de su libertad y de sus bienes, se despoja a los indios de sus símbolos de identidad. Se les prohíbe cantar y danzar y soñar a sus dioses. Aunque ellos habían sido por sus dioses cantados y danzados y soñados en el lejano día de la creación. Desde los frailes y funcionarios del reino colonial hasta los misioneros de las sectas norteamericanas que hoy proliferan en América Latina, se crucifica a los indios en nombre de Cristo. Para salvarlos del infierno, hay que evangelizar a los paganos idólatras. Se usa al Dios de los cristianos como coartada para el saqueo. El arzobispo Desmond Tutu se refiere al África, pero también vale para América. Él decía así: vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Muy buenas noches, bienvenidos a Esquirlas de Quimeras con este hermoso comienzo, con mucho Eduardo Galeano trayéndonos un poco al comandante Ernesto Guevara y después la referencia por el día de hoy, por el 12 de octubre, el por fin Día de la Diversidad Cultural y el ex Día de la Raza. Así es, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches, orgullosos de estar en una nueva edición de Esquirlas, acá de nuevo al ruedo, conmemorando un homenaje al mejor de los nuestros, como fue Ernestito, Ernesto, o como quieran decirle, o comúnmente Che, y también, ¿por qué no parangonarlo con una, hasta hace poco, celebración absurda, barata,
la llegada del capitalismo, la colonización, el sometimiento, el hambre de miles, millones de seres humanos, a los cuales los españoles, hasta confundidos, le pusieron indios, pensando que habían llegado a la India, y los trataron como animales. Y cuando hacemos homenaje a Che, y para parangonarlo y demás, el Che era un tipo como nosotros, ¿no? Paseaba con la familia, venía a Mar del Plata, y alguna vez en esas locuras y ese espíritu aventurero que tenía, se le dio por empezar a recorrer Latinoamérica. Y es ahí cuando uno se da cuenta verdaderamente del daño que hizo la conquista. Durante muchos años los pibes estuvieron, o les hicieron creer y les hicieron celebrar en los actos el descubrimiento de América, una de las falacias más grandes de la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Porque América ya estaba descubierta. Así es, y esa matanza y ese despojo absoluto, y creo que es cuando uno habla contemporáneamente de los crímenes de la humanidad, creo que no llega a haber registros, no se toma dimensión de la cantidad de millones de seres humanos que fueron absolutamente exterminados, porque lo que queda hoy es una ínfima población de todas las diversas etnias que habitaban este continente. Pero es el momento de presentar a nuestro queridísimo e inestimable colega Nacho Kubrick. Acá estamos con un programa increíble, y recordando esto del 12 y de lo que se llevaron, se me viene a la mente enseguida un acto de los niños en primaria, como puede ser, y de ese jueguito que les arman donde unos vestidos de españoles despojan del lugar a los que están vestidos de indio, ¿no? Y sí, realmente te lo arman como un juego. Está bueno también que lo cuenten de otro lado, que desde chico se le empieza a ver desde otro lado, porque si no, ya traen otras raíces, ya se va para otro lado la idea. Acá el compañero Nacho, para contarle a los oyentes, tiene apenas 17 años y está cursando su último año en la secundaria, y hoy estuvo en el acto y junto con algunos compañeros más tomaron la palabra en el acto, y por suerte leyeron a Eduardo Galeano en un acto escolar. Eso es siempre una buena noticia, ¿no, Nachito? Un día completamente galeano, y sí. Un día verdaderamente educativo. Creo que Galeano debería enseñarse en las escuelas. Sinceramente, en buena hora que eso suceda y que empiece a haber una reivindicación. Como profesor de historia, realmente, sí. El manual, yo creo que no es un libro, yo creo que es un manual, Las venas abiertas de América Latina. Es la base de un pensamiento distinto, del que quiere ver las cosas y quiere salirse de ese formato. O Memoria del Fuego, en cuanto a no ya pensamientos, sino los hechos concretos, las barbaridades que se cometieron. Y fíjate, este mismo cuentito, pintarse de indio, tirar el arco y la flecha, y toda esta bastardeada que durante casi siglos sometieron un montón de niños y así grandes, que se fueron convirtiendo y creyendo que era todo un juego. Mirá los siglos que pasaron, y todavía le siguen disparando a los mapuches, y todavía se sigue hablando si los mapuches son chilenos o argentinos, cuando ante todo son seres humanos, y sigue habiendo desaparecidos, y en nombre de la civilización nos gobiernan sarmientistas con pelo, así que sinceramente las cosas poco cambian, pero nosotros no estamos para enseñarle a los chicos a jugar a los indios, sino a defendernos. El malón de Esquirla de Quimera larga, y tenemos siempre con los ojos bien abiertos y el corazón aún más. Tenemos ¿qué para convidar, Nacho, hoy? Siempre tenemos algo para convidar, y hoy es un lujo traerlo acá. Lo habíamos mencionado, lo había traído Walter con Los Poetas Malditos. Está Rimbaud con el libro que trajimos, es Una temporada en el infierno. Un libro que tiene una nota y la traducción de Oliverio Girondo, que es una edición totalmente imperdible. Sinceramente, una verdadera joyita, una reliquia para la biblioteca, tener esa edición de la obra de Rimbaud. Y hemos cambiado la consigna para hoy. Sí, vamos a sortear el libro con la gente que esté escuchando el programa, y
que nos mande un mensaje al WhatsApp o al Facebook. O una foto al WhatsApp vestido de indio con arco y Claro, flecha. con eso. Que nos arrime una consigna o, más que una consigna, por ahí compartir alguna frase del Che o alguna vivencia, ya que hoy vamos a estar haciendo un programa especial sobre él. Con eso ya nos da la pauta de que nos están escuchando y el libro se va a ir entre esos oyentes que estén ahí pegados a la radio. Entonces ahí los medios de comunicación en la voz de Nacho. Y el otro día, por ejemplo, me decían familiares míos que no participaban de la consigna por no saber. A ver, si no tienen una frase en mente anotada que recuerden, pueden googlearla como último caso. Y no sé, Mientras el nos estén escribano va a escuchando- dictaminar si la googlearon o no. Claro. Antes que me olvide, mandarle un gran abrazo en el día de su cumpleaños a uno de los mejores oyentes que tenemos, a Gastón, ¿sí? Que hoy está cumpliendo años, y lo esperamos el jueves que viene acá en el estudio para compartir el programa con nosotros. Disculpas por lo del domingo. Por lo del domingo Sí, le no pedimos les disculpas obliga. al aire. No se excede. Sí. Si Daniel Torres nos está escuchando, decirle que haga un esfuerzo y se venga para acá, que nos está faltando uno. Nos faltó el video de la entrada y lo necesitamos con su cálida compañía. Sí, sobre todo por el video. Que venga. Y ahora sí, les dejo los medios de comunicación, que como siempre pueden comunicarse a través del Facebook Esquirlas de Quimeras Radio, dejarnos ese mensaje que pedimos con la consigna que más les guste, o comunicarse al WhatsApp al 155 28 73 92. De esta manera nos vamos a ir al primer corte y después empezamos a desandar el especial del Che Guevara, ¿sí? Con una sorpresa, por llamarlo de alguna manera. Nosotros les vamos a traer una vivencia propia en Cuba, ¿sí? Con gente muy allegada. Algo inaudito que solo va a pasar en Esquirla de Quimera y que lo tenemos Esto acá, sí que no lo van a poder en googlear. vivo y en directo solo para ustedes. Pero déjame ir con esto a la tanda. Y vale la pena robarte un minuto más, o robarnos un minuto más. Bienvenido a Argentina al Mundial. Uno es futbolero, le encanta y celebro que Argentina haya ido al Mundial. Me pone contentísimo porque uno es hincha de Argentina. Pero quería compartir este texto. Una pequeña, estas bromas de WhatsApp. Le mando un amigo argentino, un chileno. Qué buen momento para ir a Chile, comprarme un LED enorme y decirle al vendedor, es para ver el Mundial. Y el amigo chileno le respondió, qué pena que no puedas comprarlo en tu país y nos tengas que venir a dejar la plata a nosotros. Gracias por hacer crecer a Chirles con tus impuestos. Ahora más. Ahora tendrían Mundial para distraerlos de todo lo que pasa en su país. A todo esto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Como un árbol sin hojas que da sombra, esquirlas de quimeras, huyendo de lo banal. Todos los jueves desde las 22 horas por FM 101.9. La Sandwichería del Viajero, el arte del buen comer, con menúes populares en la semana. La Rioja 1208, de lunes a viernes de 11 a 15:30 y de 19 a 23 horas. Consultas al 492-0872. Seguinos en Facebook, Sandwichería del Viajero. Acompaña a Esquirlas de Quimeras, Daniel Alejandro Torres, licenciado en Psicología. Empresa Pintanes S.R.L. Impermeabilizaciones, pinturas de edificios, trabajos en altura. Teléfono 0223 154 427548. Empresa Pintanes S.R.L. Autopartes Roberto, de Pedro Narváez Jáuregui. Accesorios y repuestos de carrocería. Todas las marcas. Colón 5280, frente a la plaza. Teléfono 472-9527. Botellas Restobar, un lugar de amigos. El bar cabecera de Esquirlas de Quimeras. Córdoba, entre Brown y Falucho. Botellas Bar.
Todo lo que buscas para tu notebook, celular, equipos de audio y tecnología lo encontrás en Accesorios Continental. Los mejores precios del mercado. Encontranos en el local 11 y 12 de planta baja y local 23. Del primer piso, shopping peatonal. También en la Galería Cristal, local 8. Misión impecable. Todo lo que un hogar limpio necesita. Productos de limpieza general. Pedí tu lista de precios. 223-593-4146. Envíos sin cargo. Misión impecable. Como un árbol sin hojas que da sombra. Esquirlas de quimeras. Huyendo de lo banal. Todos los jueves desde las 22 horas por FM 101.9. Octubre 8, Gonzalo Rojas. Así que me valieron la izquierda, lo que anduve con esta pierna izquierda por el mundo. Ni un árbol para decirle nada. Y víboras, víboras como balas, y agárrenlo y reviéntenlo, y el asma, y otra cosa, y el asma, y son las 3, y el asma. Así que son las 3, o ya no son las 3. Ni es el 8, ni octubre. Así que aquí termina la quebrada del Yuro. Así que la quebrada del mundo y va a estallar. Así que va a estallar la grande y me balearon en octubre. Así que daban $5.000 por esto, o eran 50.000, sangre mía, por esto que fuimos y que somos. Y todo lo que fuimos y somos, 5.000 por mis ojos, mis manos, 50.000 por todo. Con asma y todo. Y eso, roncos pulmones míos, que íbamos a cumplir los 40 cantando. Cantando los fatídicos mosquitos de la muerte. Arriba, arriba, arriba los pobres, la conducta de la línea de fuego, bienvenida a las ráfagas y otros vienen después. Vamos, vamos veloces a vengar al muerto. Lo mío, ¿qué es lo mío? Esta rosa, esta América con sus viejas espinas. Toda la madrugada me juzgan en inglés. ¿Qué es lo mío? Y lo mío sino lo tuyo, hermano. La cosa fue de golpe y al corazón. Aquí va a empezar el origen, y cómanse su miedo. Así que me carnearon y después me amarraron. ¿A Valle Grande a qué? Y en helicóptero. Bueno es regar con sangre colorada el oxígeno, aunque después me quemen y me corten las manos, las dos manos. Dispara sin parar, mientras voy con Bolívar pero vuelvo. Ahí pasaban la voz de Lucas Nerváis, nuestro querido y compartido Gonzalo Rojas con su poema 8 de octubre, nuevamente repito en la voz y declamación de Lucas Nerváis. Antes de adentrarnos en este próximo bloque, recordamos una vez más que estamos participando por un libro de Rimbaud, porque acá sí somos bien diversidad cultural. No importa raza, sexo, religión ni color, como decía un querido cantautor popular, lo importante es lo que somos. Y recordamos una vez más rápido las líneas, Nacho, donde comunicarnos. Para comunicarse usamos muy habitualmente el Facebook Esquirlas de Quimeras Radio, y si no al WhatsApp al 155 28 73 92. Y antes de adentrarnos en el próximo bloque, dicen que una vez en 1523, cuando lo estaban por matar, el cacique de Nicaragua le preguntó a los conquistadores: ustedes, dice, hablan de la democracia de Europa y que nosotros ignoramos todavía, pero a nosotros, a mí particularmente, me eligieron todas las comunidades. A ustedes, el rey, ¿quién los eligió? Ahora sí damos formal comienzo, por decirlo de alguna manera, a este segmento especial dedicado a Ernesto Guevara. Recordar que
El pasado 9 de octubre se cumplieron 50 años de su paso a la inmortalidad, ¿no? Porque si hay un tipo al que no pudieron matar por más que lo hayan acribillado es Ernesto Guevara, y su ejemplo sigue latente. Y creo que, pese a que reconozco que me cuesta ser muy objetivo a la hora de hablar del Che, su ejemplo trasciende lo político, el comunismo, las maneras, las formas. Yo creo que en el audio de inicio, cuando decía ser tan humano que se acerque a lo mejor del humano, y creo que al menos desde lo personal ese es el camino que me dejó. Si bien uno con sus miserias va a ser difícil que alcance el escalón más alto de la especie humana, como decía él, pero creo que el legado es ese, el dejarnos ese camino a seguir, el de perseguir fervorosamente los sueños, como decía Julia Costela, el del desprecio por lo material, el de la profundización del pensamiento, el de ser solidario, de despojarse de lo propio y postergarse y poder dar. A mí desde lo personal me cambió la cabeza ese día que mi vieja vino con el libro de Julia Costela, que se llama La vida en juego, y ya no volví a ser el mismo, y le agradezco tanto a mi vieja como al pensamiento del Che. A través de ese camino pude incluso encontrar la motivación y la fuerza para fundar un club de barrio, o para animarme a formar la menos convencional de todas las familias, pero muy hermosa al fin. Sentía la necesidad de decirlo porque creo que el Che es grande en eso, en ese ejemplo como humano que nos puede dar. Y aprovechamos también, y de acá estamos para pensar y ayudarnos a pensar, y vale el comentario y una especie de reflexión propia, ¿no? En tanto que se habla, y a mí me gusta ver siempre las cosas desde el otro lado, y en la actualidad y esta vorágine que vivimos, hipócritas y malditos los que hablan del Che como un tipo muerto. Leí una columna muy buena el otro día, muy buena en cuanto a la calidad patética de la misma, porque hablaba de que terminaba criticando la columna Che en un diario de izquierda, paradójicamente, Razón y Revolución se llama. Suelen pasar esas cosas dentro de la izquierda. Donde decía que lamentablemente el legado del Che está perimido porque no prendió en la actualidad. Y está perimido porque no tenemos ninguno la capacidad humana de condecirnos con los hechos y los actos y llevar al fondo nuestros pensamientos. Está perimido porque no tenemos los cojones que tiene ese tipo. Sinceramente, hablar de gente, escuchar a gente decir el Che fue un asesino cuando lo más osado que hicieron en su vida es cruzar un semáforo en rojo, y a esa gente, total, que dice que es un asesino, eso se lo enseñó el país que tiró 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Esa gente le hizo creer ese país le hizo creer a esa gente que el Che era un asesino. Puede, y ya lo vamos a estar tocando, uno de los tipos más completos que ha tenido la humanidad. Y cuando hablo de líderes de la humanidad, saquemos la ideología y esa estupidez barata también, y aprovecho a reivindicarlo con la actualidad. No me quedo en la historia, y para eso lo tenemos a Lucas, que lo va a hacer bien. Y cuando me hablan de que vos sos zurdo, no podés usar celular, no podés usar computadora, te invito a razonar un poquito. Si el Che Guevara un día, o sea, recorriendo con un amigo una motocicleta, viendo las atrocidades que vienen desde este 1492, ¿no? Y que vos como un estúpido, o sea, seguís mirando en el sillón de tu casa la novela y me hablás de ser feliz y esas idioteces, cuando millones de personas se están muriendo de hambre, al menos tener la decencia de respetar a quien intentó hacer algo. Claro que todo cambiar el mundo es imposible, porque el mismo sistema es tan maldito que termina ganando, y gana con apoyo de los débiles como vos.
que por temor a morir prefieren seguir cambiando de canal. Hoy en día, o escuchando la radio o mirando para otro lado. O como pasa paradójicamente en Bolivia, donde hubo un acto hermosísimo y donde en la actualidad se lo reivindica, y el Che fue a pelear por esa gente que lo terminó traicionando, por miedo a morir simplemente. El Che fue tan grande y la revolución fue tan grande que incluso fue armoniosa, terminó yendo con actos posteriores a bregar y seguir cuidando por esa gente la revolución cubana, pero lo que voy, o sea, no estamos hablando de un tipo zurdo o derecho, estamos hablando de un ícono, de esos tipos que pocas veces pasan en la historia de la humanidad. Me animo a decir que contados con los dedos de una mano se puede nombrar. Tan completo. Los invito a la audiencia, los invito a nombrar y que y participen no por el sorteo, los invito a mi casa a comer si quieren, que me nombren tipos de ese, acá menos el otro lado de la radio, tipos tan completos. Sinceramente, cuando uno analiza el Che Guevara, o sea, primero hay que sentarse en la silla y decir ¿qué es uno, no? Sí, tal cual. Entonces me parece que somos poco dignos, o sea, esto es como salvando las distancias y el bloque lo amerita, o sea, uno puede hablar de Borges, pero cuando te sentás a hablar de literatura con Borges y le decís, Borges te saca sus libros y vos decís, ¿vos qué hiciste? Muchachos, o sea, este tipo peleó por unos ideales que reivindicaban una justicia como todos nosotros. Y déjame decir una cosa más. Está bien usar celular, está bien usar computadora e internet mientras no te estupidice. Porque si el Che Guevara viviera, probablemente tendría celular y usaría computadora y lo usaría para un bien común. El Che Guevara no peleaba porque existía o hubiese existido el celular o la computadora. El Che Guevara peleaba porque no lo tenían todos, ¿se entiende? Por la injusticia, o sea, no por el progreso. Abrí un poquito la cabeza y pensá que fuimos casi contemporáneos a uno de los tipos más completos de la historia. Alguien me dijo alguna vez el Jesucristo contemporáneo. Radical, un poquito más. Pero yo creo que Jesucristo hubiese estado de su lado. Espectacular las palabras de Walter. Y como decíamos, vamos a empezar a desandar. Y lo desandamos con una vivencia propia, ¿sí? Después vamos a estar hablando, vamos a tratar de hacer un repaso biográfico, tenemos la música con Nacho, referida a él, pero contar lo que hemos vivido ya hace casi un año en Cuba, cuando pudimos cumplir el sueño acá con Walter, con Dani, con Seba, que nos fuimos 4 amigos para allá a recorrer la isla realmente. No fuimos con ninguno de esos fuimos a Cuba turísticos. No a visitar la playa. Exactamente, sí. Sino a visitar la tierra de Cuba. Y anduvimos inquietos y uno de los grandes objetivos que teníamos en la isla era llegar a Santiago y de Santiago, aunque sea pisar un cachito de tierra de Sierra Maestra, que era donde se cocinó esto, ¿no? Donde han peleado durante 2 años toda la tropa de la Revolución Cubana. Pudimos llegamos hasta el pueblo del Ugüero, ¿sí? Donde se desarrolló uno de los más grandes combates. Cuando vas llegando al Ugüero hay un cartel con una frase del Che que dice: el combate del Ugüero marcó la edad de madurez de la guerrilla. Así de trascendental fue, en donde pelearon todos los líderes, el Che, Fidel, Raúl, Juan Almeida, Ciro Redondo, Camilo. Y llegamos y es como hay una pequeña reseña cultural, histórica, y tenés una escalerita para adentrarte un poco más en la montaña y llegar al punto donde comenzó aquel combate que realmente empezó a inclinar la balanza para el lado de los rebeldes de Sierra Maestra. Fue larga la escalinata hasta llegar. Fue realmente un momento hermoso, memorable, emotivo, con una sorpresa posterior que fue el premio a esos, no sé, tantísimos grados de calor. Hasta humanamente uno lo plantea en serio, la validez, sí. La hombría de esos tipos, porque uno subió solo apenas unas escalinatas y no daba más. Ya estaba rostizado, sí. Transpirado por doquier, y esos tipos vivieron ahí 2 años, o sea, escabulléndose y subiendo y bajando sierras.
pero cuando hay voluntad y hay ahínco y hay ideas claras, o sea, lo demás es temporal y terrenal. Tenían un concepto claro de lo que querían y por lo que luchaban. Y tuvimos un premio por ser casi los pioneros de ese día en subir, ¿no? Sí, por completo. Que sinceramente es uno de esos detalles que están en el recoveco del alma. Sin esperarlos, quizás alguien desde arriba nos dio un visto bueno alguna vez, y al llegar a la cumbre, a la cima de ese espacio donde se había inaugurado el combate, donde estaba un rifle conmemorando el primer tiro. El tiro de Fidel que cortó las comunicaciones del ejército. Que dispara contra las comunicaciones. Esa era una parte del ejército que tenían transportaban, era un punto clave para comenzar a expandir la revolución, y nos topamos con un hombre cuasi colorado, que pensábamos que era extranjero como nosotros, a decir verdad, con dos mujeres que lo acompañaban. Nosotros estuvimos como recreando alguna escena para eternizar ese momento, alguna foto y demás, y nos sintieron, se ve, hablar la tonada argentina, ya y llueve, y se nos acercaron a hablar. Muy sorprendidos. Recuerdo lo primero que dijeron, dice, ¿qué hacen ustedes acá? No lo podían creer que había 4 argentinos un miércoles a las 10 de la mañana con 40 grados de calor, subido ahí en la montaña visitando Sierra Maestra. Había miles ahí en la zona de la costa. Sí, en Trinidad, en Varadero. Sí, ahí había miles de argentinos. Pero había solo 4 ese día ahí en Nerubero. Bueno, ni más ni menos, sin mucho preámbulo, quien nos saludó y con quien tuvimos el gusto de hablar era con el nieto de Fidel Castro. Uno de los nietos de Fidel Castro. Que se nos acercó a hablar, es más, primero a través de las mujeres interlocutoras, y luego él se dio a conocer con mucha, por así decirlo, no vergüenza, sino humildad, o sea, no queriéndose dar mucho a conocer ni a decir quién era. Nos pidió que no lo grabemos. Nos pidió absoluta reserva, nos pidió no grabar el momento, pero nosotros, bien de argentinos cumplidores de reglas o de ir un poquito más allá, algunas cosas grabamos, y una de esas es la que vamos a compartir con la audiencia, donde nos cuentan un poquito la historia del lugar, el por qué él estaba reivindicando la lucha no solo de Fidel, sino de sus compañeros, y al saber obviamente que éramos argentinos, no pudo más ni menos que hablarnos y reivindicar la figura de Ernesto Guevara. Tenemos una foto, porque después él se encariñó y nos dijo, bueno, vamos a sacarnos una foto. No la podemos publicar en Facebook porque es una palabra que le hemos dado, pero sí, a cualquiera que esté sospechando se la podemos mostrar de manera personal. El tipo Fidelito le pusimos nosotros, enseguida lo las compañeras funcionarias. Le decían Fidelito, sí. Era ingeniero atómico. Sí, señor, ingeniero nuclear. Porque en Cuba, o sea, todos estudian, son universitarios, ¿no? Pequeño detalle, a la postre, o sea, no viven de lo que la fortuna del papá, ni del abuelo, como pasa acá, y algunos te dicen, no, es rico, no roba. Y nunca supieron ni cómo hicieron la fortuna. Pero vamos a compartir ese momento. Vamos con el audio donde nos explican cómo fue el combate de Lugero. Estaban en la Sierra Maestra a raíz de que comentaba el gobierno de Batista que Fidel había muerto. Ellos tenían que demostrar con algunas acciones, porque además esta no es la única. Esta es una de las acciones que ellos hicieron para demostrar que Fidel estaba vivo y que el ejército rebelde estaba luchando en la Sierra Maestra por la independencia de Cuba. Llegan aquí a Lubero, donde había uno de los cuarteles de la tiranía. Llegan a Lubero, sobre las 5 preparan la bajada desde los lugares más intrincados de la Sierra Maestra. Al conocer que había un cuartel acá, bajan en horario de la noche, en madrugada. Fidel toma esta posición para, la estrategia era
hotel donde se pudiera realizar el ataque por sorpresa. Efectivamente, así sucede. A las 5:15 de la mañana, el comandante en jefe, Fidel Castro, en este lugar, da el tiro para el aviso a las diferentes posiciones que iniciaría el combate. Y desde esta posición, él ve una luz en la parte de llana, a la orilla del mar. Él ve una luz y hace el disparo, y precisamente rompe las telecomunicaciones. Eso también sirvió mucho para que se pudiera desarrollar el combate, y al final salieron victoriosos las fuerzas de nuestro ejército rebelde, porque las fuerzas de la tiranía se rinden. Genial, gracias. Del 59 al 75 Vietnam, el 83 Líbano, el 86 Libia, del 90 al 91 el Golfo Pérsico, el 93 y el 94 Somalia, el 95 Bosnia y Herzegovina, el 98 Sudán, el 98 también Afganistán, en el 99 Yugoslavia, del 2001 a la actualidad, a la fecha Afganistán nuevamente, el 2002 Filipinas, del 2003 al 2011 guerra en Irak, 2007 Somalia, 2011 Libia, 2011 y 2012 Yemen, Pakistán y Somalia, 2014 a la actualidad Irak y Siria. Todos esos países en este retazo de tiempo ha invadido y atacado a Estados Unidos. Y el Che con su revolución fue uno de los pocos que le dio un golpe al imperio. ¿Tenés conciencia de quién es ese tipo? Como dice García Montero, te dije que nunca resistí las despedidas. Ahora seguimos con más Esquirlas de Quimeras por FM 101.9. La Sandwichería del Viajero, el arte del buen comer, con menúes populares en la semana. La Rioja 1208, de lunes a viernes de 11 a 15:30 y de 19 a 23 horas. Consultas al 492-0872. Seguinos en Facebook, Sandwichería del Viajero. Acompaña a Esquirlas de Quimeras Daniel Alejandro Torres, licenciado en Psicología. Empresa Pintanes SRL. Impermeabilizaciones, pinturas de edificios, trabajos en altura. Teléfono 0223 154 427548. Empresa Pintanes SRL. Autopartes Roberto, de Pedro Narváez Jáuregui. Accesorios y repuestos de carrocería. Todas las marcas. Colón 5280, frente a la plaza. Teléfono 472-9527. Botellas Restobar, un lugar de amigos. El bar cabecera de Esquirlas de Quimeras. Córdoba, entre Brown y Falucho. Botellas Bar. Todo lo que buscas para tu notebook, celular, equipos de audio y tecnología lo encontrás en Accesorios Continental. Los mejores precios del mercado. Encontranos en el local 11 y 12 de planta baja y local 23. Del primer piso, shopping peatonal. También en la Galería Cristal, local 8. Misión impecable. Todo lo que un hogar limpio necesita. Productos de limpieza general. Pedí tu lista de precios. 223-593-4146. Envíos sin cargo. Misión impecable.
Milenio, de José Emilio Pacheco. Todos esquivan al que intenta darles en la calle las hojitas que anuncian el fin del mundo. Pero él me cierra el paso y me dice: entre el clochar y el teporocho, el joven asaltante ansioso de crack con la navaja en la mano, las mendigas de llagas supurantes, los niños combatientes en 2000 guerras de ahora, los leprosos, los viejos abandonados, en hipócritas campos de exterminios que llaman geriátricos, entre los jómeles que huelen a orines y alcohol de muerte, o aquel gulag atroz en que dejan la vista, las mujeres que cosen vestido de lujos a 10 centavos la hora, mientras los jefes de la compañía y los accionistas que exigen más y más lucro sin pausa tienen ganancias anuales de $1.000 millones, entre los adolescentes inhalantes con el cerebro deshecho, hijos de la violencia que solo están aquí para perpetuarla, las niñas prostitutas rebosantes de sida y droga a los 14 años, preñadas de hijos que nacerán enfermos y drogadictos. Entre todo esto y lo demás a la vista, se alza soberbio e insultante y lumínico el templo de los templos, el santuario electrónico a la deidad de la usura y el oro plástico. ¿A usted no le parece justo que vuelva Cristo y actúe como dicen los santos evangelios? ¿O al menos el Che reencarne en alguna sierra? Pasaba en la voz de Walter un poema espectacular de Pacheco, realmente emociona, referido, claro, a Ernesto Guevara. Vamos a refrescar las líneas de comunicación para que sigan participando por el libro de Rimbaud de poesía, que es realmente una joyita acá, como suele decir nuestro compañero Walter. Que nos manden una frase, un comentario, o aunque sea saludos, ¿sí? Ahí a los mensajes, bueno, vos sabrás. Al Facebook, Esquirlas de Quimeras Radio, o al WhatsApp, como siempre, 155 28 73 92. Saludamos a Ramón Otero, que nos mandó un muy lindo mensaje. En buena hora, un gusto, un placer. A Luciana, que también nos mencionó que nos estaba escuchando, así que otro beso grande. Y bueno, a toda la audiencia que se sigue comunicando para participar por esta reliquia que hoy compartimos en este programa cuasi homenaje. Como escuchaba, la última poeta que leímos fue Gioconda Belli, ¿no? Sí, Gioconda Belli, perdón. Y hablaba algo así como en una entrevista que veía, decía que para ella tanto el Che como Fidel, además de todo lo que fueron, son excelentes personajes literarios. Y hoy que estamos hablando un poquito de homenajes y literatura, vale reivindicarlo. En esto que seguimos en el homenaje para uno de los mejores hombres, no sé si del siglo, a mi parecer mucho más que eso todavía, traigo un poco al Che, pero al Che arraigado a la música, a lo que él leía, a lo que él hacía. Ya desde muy chico él recitaba poesía, y entre tantos otros podemos recordar a García Lorca, Miguel Hernández. Se sabía el Martín Fierro completo, un tipo demasiado completo. Con la música el Che nunca tuvo oído, y acá tenemos una anécdota que nos deja su primer mujer, Hilda Gadea, sí, la peruana, Gadea, que dice que el Che no sabía distinguir la música, pero admiraba mucho a Gardel. Y un día le dice a ella, riendo, daría una mano para conseguir tocar la guitarra. Y ella, riendo, le responde, te faltaría una mano para tensar las cuerdas. Él le recitaba poesía y tangos a la noche, ya que su sentido de ritmo no era muy bueno. Y dice que siempre terminaba el día que me quieras. Un tango que le había recitado en Guatemala cuando se conocieron. Claro. También a su hija, la primera hija del Che, Hildita, dicen que le recitaba ya desde muy pequeña poesía, y cuando él callaba su voz, se largaba a llorar ella, entonces volvía a arrancar. Y así pasaba la noche
lo cuenta muy emocionada. Pensar que hoy ves en los lugares públicos quizás a los nenitos entreteniéndolo, dándole el celular y los jueguitos. Bueno, el Che le recitaba poesía a su hija. Un nombre totalmente distinto. La canción que hoy traemos... Como nosotros hacemos con nuestras novias también. La canción que hoy traemos es de Carlos Puebla. Y lo más reivindicable y más lindo de esta canción es que cuando él la escribió, el Che estaba vivo. Exactamente. El Che estaba en vida. No sé qué es lo que habrá pensado él, o si le habrá escuchado en algún momento, pero él estaba. Sí, él sigue estando, pero él todavía estaba luchando. En 1966, ¿verdad? Se escribió esa canción de Carlos Puebla. Y para no robar mucho más tiempo, los dejo que disfruten de Hasta Siempre, Comandante. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Como un árbol sin hojas que da sombra, esquirlas de quimeras, huyendo de lo banal. Todos los jueves desde las 22 horas por FM 101.9.
La Sandwichería del Viajero, el arte del buen comer, con menúes populares en la semana. La Rioja 1208, de lunes a viernes de 11 a 15:30 y de 19 a 23 horas. Consultas al 492-0872. Seguinos en Facebook, Sandwichería del Viajero. Acompaña a Esquirlas de Quimeras Daniel Alejandro Torres, licenciado en Psicología. Empresa Pintanes SRL. Impermeabilizaciones, pinturas de edificios, trabajos en altura. Teléfono 0223 154 427548. Empresa Pintanes SRL. Autopartes Roberto, de Pedro Narváez Jáuregui. Accesorios y repuestos de carrocería. Todas las marcas. Colón 5280, frente a la plaza. Teléfono 472-9527. Botellas Restobat, un lugar de amigos. El bar cabecera de Esquirlas de Quimeras. Córdoba, entre Brown y Falucho. Botellas Bar. Todo lo que buscas para tu notebook, celular, equipos de audio y tecnología lo encontrás en Accesorios Continental. Los mejores precios del mercado. Encontranos en el local 11 y 12 de planta baja y local 23. Del primer piso, shopping peatonal. También en la Galería Cristal, local 8. Misión impecable. Todo lo que un hogar limpio necesita. Productos de limpieza general. Pedí tu lista de precios. 223-593-4146. Envíos sin cargo. Misión impecable. Consternados y rabiosos. Así estamos, consternados, rabiosos, aunque este muerta sea uno de los absurdos previsibles. Da vergüenza mirar los cuadros, los sillones, las alfombras, sacar una botella del refrigerador, teclear las 3 letras de tu mundial nombre en la rígida máquina que nunca estuvo con la cinta tan pálida. Vergüenza tener frío y arrimarse a la estufa como siempre. Tener hambre y comer, esa cosa tan simple. Abrir el tocadiscos y escuchar en silencio, sobre todo si es un cuarteto de Mozart. Da vergüenza el confort, y el asma da vergüenza, cuando tú, comandante, estás cayendo. Ametrallado, fabuloso, nítido. Eres nuestra conciencia acribillada. Dicen que te quemaron. ¿Con qué fuego van a quemar las buenas nuevas? La irascible ternura que trajiste y llevaste con tu tos, con tu barro. Dicen que te incineraron. Toda tu vocación, menos un dedo. Basta para ponernos el camino, para acusar al monstruo y sus tizones, para apretar de nuevo los gatillos. Así estamos, consternados, rabiosos. Claro que con el tiempo la plomiza consternación se nos irá pasando. La rabia quedará y será más limpia. Estás muerto, estás vivo, estás cayendo, estás nube, estás lluvia, estás estrella. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, aprovecha por fin a respirar tranquilo, a llenarte de cielo los pulmones. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, será una pena que no exista Dios. Pero habrá otros, claro que habrá otros, dignos de recibirte, comandante. Pasaba la excelente entonación de Nacho, un gran poema de Marito Benedetti. Acá nuestro... Del otro lado hay gente que aplaude el recitado, así que... Muy lindo, realmente. Muy lindo poema. Y una gran certera verdad. Y en esta vorágine que nos amerita en este programa del recuerdo, en este programa de colección, como todos los de Esquirlas de Quimeras, recordamos a la audiencia que se sigue comunicando al 155-287392 o a través de nuestro Facebook. Nos buscan por Esquirlas de Quimeras. Les mandamos un saludo muy grande a Fede y Sandra, por ejemplo, que dice que nos están escuchando atentamente y viva el comandante. Un saludo muy lindo a Marcos Leós, que dice que es la primera vez que nos escucha y que le encanta el programa, le pareció muy bueno, así que nos manda un deseo de éxitos.
También a Candela y a Luciana, que no tenemos la suerte de conocerlas, pero apuesto que deben ser muy guapas y dicen que justo están estudiando los valores y el compromiso social, así que les viene muy bien el programa, así que un saludo muy grande para ellas también. Y bueno, al resto de la audiencia que se siga comunicando por hoy un hermoso libro de Rimbaud con prólogo de Oliverio Girondo, ¿no? Creo que alguna vez hemos tocado el querido Oliverio. Hay todavía tiempo de sobra para que sigan participando, porque se tienen que poner cómodos, porque aún falta mucho de este programa. Falta el repaso biográfico y falta el Che y la literatura y la opinión de muchos de los escritores que amalgamamos acá, ¿no? Literatura y revolución. A Melissa, perdón, también un saludo a Melissa, que nos manda, que nos está escuchando, que también dice que es muy guapa, así que se va a poner celosa. Recordalo el número de WhatsApp y el Facebook, así la gente se puede seguir comunicando. El Facebook es Esquirlas de Quimeras Radio y el WhatsApp es el número 155 28 73 92. Y ahora tenemos que pasar a otro de los bloques característicos de nuestra divisa de Esquirlas de Quimera, hoy toda roja. Sí, hoy roja. Toda roja la camiseta. ¿Qué nos trajiste, Luquitas, hoy? Incipiente, puede ser, una camiseta roja dando vueltas por Mar del Plata, se puede llegar a venir, ¿Por qué no? Todo en las postrimerías de los sueños, todo es aventurable. Qué gran verso, pero a que adivino que nos trajiste algo del Che. Vamos a tratar de hacer un repaso biográfico lo más rápido posible, porque realmente resumir su vida en el aire de la radio es casi imposible. Les recomiendo a los oyentes que quieran adentrarse en la vida de él, dos biografías que me han gustado mucho. Una es la que había mencionado, de Julia Costela, que es muy sencilla de leer y la más completa que hay, e incluso dicho por uno de sus amigos de la infancia, Calica Ferrer, es la de Paco Ignacio Taibo II. Pidan esa biografía, creo que he leído muchísimo y lo más completo lo hizo Paco Taibo II. Nació el 14 de junio de 1928 en Rosario. Acá les cuento una pequeña anécdota personal. En el 2008, cuando viajé a Rosario porque se cumplía un aniversario de su natalicio y habían descubierto una estatua que está en uno de los parques ahí en Rosario, en uno de los eventos, en el Campamento Nacional de la Juventud, me encontré, y fue uno de los días más felices de mi vida, me encontré con su hija más grande, con Aleida, con su hija más grande, el segundo matrimonio, y ahí pude saludarla, experimentar la sensación de que una persona no le diga Che, sino que le diga mi papá. Y ella misma, ante la pregunta de uno de los presentes, que dijo, bueno, pero hay gente que dice que nació el 14 de mayo y que no lo habían anotado porque no se había casado todavía la mamá. Ella se ofendió, se enojó y dijo, mi papá nació el 14 de junio. Entonces creo que ya no hay más tela para discutir, ¿no?, sobre la fecha de nacimiento de Ernesto Guevara. Pasó por Misiones, por Buenos Aires. Lo de Rosario fue pasajero porque la familia tenía campos en Misiones. Fíjense, campos en Misiones, él fue el gran traidor a su clase social, era de clase media alta. Entonces, en uno de los viajes de Buenos Aires a Misiones, pararon en Rosario casi de urgencia porque su madre Celia tenía que dar a luz de él. Después estuvo en el lugar que más vivió de corrido, fue en Altagracia, por su problema con el asma. En Altagracia, que es un pueblo que está a unos 35 kilómetros de Córdoba por Ruta 5, está la casa, una de las casas, hecha un museo. Realmente es un lugar muy lindo para conocer. Está muy prolijo y siempre lo van renovando. Así que si alguno anda por ahí, le recomiendo que pase por Altagracia, que además de ser una ciudad muy, muy bella, muy amena, tiene eso para ir a visitar, que el Che aproximadamente 15 años vivió en Altagracia. Su deporte fue el rugby. Un poco también esto tiene que ver con la clase social a la que pertenecía él. Exactamente. En el rugby conoció a Alberto Granados, que fue su gran compañero del primer viaje por Sudamérica, ese viaje es el que le empieza, como vos habías mencionado,
anteriormente, el que le empieza a cambiar la cabeza, La ¿no? óptica, sí, del mundo. Cuando no, un viaje. Y por cierto, no sé si lo tenés para decir, el Che durante varios veranos fue un asiduo visitante de Mar del Plata con su familia. Sí, señor, sí, señor. Hoy mi compañera y amiga del alma, Sandra, me estaba haciendo esos comentarios. Paraba acá en un hotel en la Peatonal y Córdoba, si no me equivoco, en ese antaño. Hay una anécdota muy linda cuando se quiso colar al casino. En esa época, con la familia, los menores no podían pasar. Y lo vistieron como simulando ser más grande. Dicen que el Che tenía una cara muy de jovenzuelo y obviamente ni bien intentó pasar, la seguridad lo detuvo y toda la familia se le rió y se burlaban de que él se tenía que quedar afuera. Y cuenta su padre en las anécdotas que cuando están adentro del casino con el resto de sus familiares viendo las salas de juego, de golpe alguien le toca el hombro y era Che. Se había metido. Y le preguntaban por dónde había entrado. Solo él sabe por dónde se coló, pero pasó igual. En Miramar tuvo su gran primer amor. Exactamente. Chichina. Decíamos que el viaje por Sudamérica fue en moto. Ahí empezó a indagar y a vivir de cerca la realidad de los mineros chilenos, de los campesinos de Bolivia. Estuvo en la isla de San Pablo, en Perú, en el Amazonas, en una isla de leprosos, ¿sí? Estuvo ahí curando, conoció a Hugo Pelle, que fue uno de los que lo empezó a meter en esta ideología del comunismo, el socialismo, de la lucha revolucionaria. Este viaje fue en 1952, volvió del viaje, se recibió de médico, para que empiecen a ver lo completo que fue este tipo, ¿sí? Vuelve de ese viaje, se detalle recibe. Para aclarar, rindió 8 materias en 2 meses. Sí, era realmente un increíble. tipo destacado a nivel intelectual. Del primer viaje les recomiendo Diarios de Motocicleta, de la película de... Ahora no me va a salir el que hizo el puntero, no me voy a salir ahora. Como, sí, querido, con Gael García Bernal y bueno, ya me va a salir. Esa película Diarios de Motocicleta realmente es muy linda, cuando el Che todavía no era el Che. El segundo viaje, Granado se queda allá en Venezuela, el segundo viaje lo hace en el 53 por Sudamérica, ya en tren, ese viaje con Calica Ferrer, que lo habíamos nombrado hace un rato, que era un amigo que traía de Altagracia, que está vivo, que vive allá. Que yo lo conocí en la Feria del Libro, que andaba presentando un libro precisamente de este viaje. En el 54 recala en la Guatemala de Jacobo Arbenz, que fue un gobierno socialista que había impulsado la reforma agraria, se metió con la United Fruit y Eisenhower no perdonó, Estados Unidos no perdonó, y lo que se reclamaba el Che era porque Arbenz directamente no había tomado la decisión de armar al pueblo y defender esa gesta que se estaba haciendo en Guatemala. Allí conoce a Hilda Gadea, que fue su primer mujer, con la que tuvo su primera hija. Ya en México, llevado por Nico López, que fue uno de los compañeros que después cayó en el Granma, que fue quien lo presentó con Fidel. En México laburó hasta de periodista, cubrió los Juegos Panamericanos de 1954, tipo que se desarrollaba en todos los aspectos culturales de manera muy buena. En el 55, todavía en México, conoce a Fidel Castro, ¿sí? Está en casa de María Antonia, como dice la carta que nos recitó el nieto en el Ugüero, que nos olvidamos de contar. En el 56 se sube en la embarcación al Granma, que tenía a Fidel como líder, que iba a desembarcar en la isla de Cuba para comenzar aquella gesta revolucionaria. Fue médico combatiente y era uno de los iluminados, porque cuando desembarcó el Granma con 82 guerrilleros, y eso lo pensábamos el otro día y lo charlábamos, cuando desembarcaron quedaron entre el bombardeo, lo disperso, lo duro de la geografía de las playas Las Coloradas. De 82 no se sabe el número, pero aproximadamente quedaron solamente 20, pero estaban iluminados porque entre esos 20 quedó Fidel, quedó Raúl, quedó Juan Almeida, quedó Ciro Redondo, quedó Camilo Cienfuegos y quedó el mismísimo Che Guevara, que a los días está la anécdota que cae un compañero de él y el compañero llevaba un cajón con ametralladoras y él llevaba el cajón con los medicamentos y se tuvo que decidir por una o la otra y
dejó los medicamentos y agarró el cajón con las armas. Decíamos, en 1957 combatió en el Ubero, como habíamos descrito. Fue comandante de la 4ª columna, se apoderaron de la ciudad del pueblo del Hombrito. Allí formó una imprenta, alfabetizó a los campesinos, a los propios guerrilleros, fundó Radio Rebelde junto con Jorge Massetti. Después Fidel lo saca de la 4ª columna y lo manda a la escuela militar de Minas del Frío. Eso molestó al Che y a su entorno porque tenía una columna que en los jefes de pelotón eran Almeida Valdés, Lalo Sardiñas y Redondo. Era realmente una columna importante. Fidel lo saca de ahí, lo manda a la escuela militar y ahí el Che empieza a formar a los guajiros, a los campesinos, a los negros. Los empieza a formar, a alfabetizar y después a formarlos como combatientes. Con esa gente arma la columna 8, Ciro Redondo, en homenaje a su compañero caído anteriormente, y ahí marchan con Camilo ya en la contraofensiva hacia Santa Clara, 600 kilómetros a pie, fueron liberando pueblos como por ejemplo Santi Espíritus y Camagüey, hasta llegar y combatir en Santa Clara y darle a la guerrilla, a la revolución, uno de los triunfos más importantes de todos. Hemos estado en Santa Clara también. Sí, sinceramente una de las cúspides de la revolución y la ciudad más argentina de Cuba. La ciudad más argentina de Cuba, sí, en parte por esto del Che, y también a raíz de eso, el gobierno cubano, en la Universidad Latinoamericana, que van todos jóvenes de Latinoamérica a estudiar, cuando una vez que llegan a La Habana los empiezan a repartir en ciudades. A los argentinos los mandan a estudiar a Santa Clara. Todos los argentinos y uruguayos están en Santa Clara. Entre el 2 y el 3 de enero de 1959, con el triunfo de la revolución en su albor, se viajan con Camilo ya a La Habana, donde empiezan los juicios revolucionarios en La Cabaña, que también estuvimos en la fortaleza La Cabaña. Fue director del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, presidente del Banco Nacional de Cuba y ministro de Industrias. Además de médico, era un buen economista. Si leen los manuales, hay manuales escritos de economía por el Che. Fue un tipo casi profeta, te digo, en cuanto a algunos temas de economía. En el 61 combate en Playa Girón, que fue el intento de recuperar la isla de Estados Unidos, claro. La invasión esa de mercenarios. A través de mercenarios cubanos exiliados en Miami, preparados por la CIA y el ejército estadounidense, ¿no? Que fue mitad de Eisenhower y mitad de Kennedy. Exactamente, esa movida. exactamente. Pero duraron solamente 72 horas y se tuvieron que ir de vuelta para su país. En el 61 también participó de la cumbre de la OEA, y esto lo comento porque estuvo en Punta del Este, y fue algo parecido a lo que pasó en el 2004 acá con el ALCA, ¿sí? El Che fue ahí a decirle no al ALPRO, que era la Alianza para el Progreso. Estados Unidos siguió insistiendo con ese tipo de alianzas, y recordamos acá a Chávez, a Néstor Kirchner, al carajo. En el 65 ya inquieto, fíjense que del 61 al 65 no hay grandes hitos en la vida de él, ya queriendo hacerle cumplir a Fidel esa promesa que le había hecho cuando se subieron al Granma de que lo liberara cuando él quisiera irse a luchar por su país. En el 65, tras el asesinato de Patrice Lumumba, un líder del Congo, por parte de Estados Unidos obviamente, viaja para instalarse en la selva africana y tratar de armar un foco guerrillero para colaborar con la revolución del Congo. Era muy difícil. Como él dijo alguna vez, generar 1, 2, 3 Vietnam, ¿no? Exactamente, esa era la idea de él. En África le fue muy difícil. Los que tengan la posibilidad de profundizar sobre esa etapa, mucha indisciplina, mucha ignorancia por parte de las tropas africanas, y estaba muy difuso el objetivo de los guerrilleros africanos. Y eso terminó por cansar al Che, que regresa a Cuba ya de incógnito porque él ya no quería estar públicamente. En ese interín Fidel lee la carta de despedida y emprende el viaje en el 66 a Bolivia, pensando en liberar el norte del país argentino, porque como era de muy gran extensión, Argentina como es de una extensión muy grande, él decía que lo primero había que controlar esa parte para después poder desarrollar la revolución acá.
Las condiciones solamente, como él lo dijo, eran subjetivas. Las condiciones objetivas en Bolivia no estuvieron dadas. Traición del Partido Comunista Boliviano, no de todos, sí, de Mario Monge y de algunos secuaces. Hay otros que han colaborado con la guerrilla. Pero bueno, ese fue el último de sus combates en Bolivia. Y para destacar dos datos y cerramos esta biografía express que hemos hecho del Che. Lo fusilaron a los 39 años, al igual que Augusto César Sandino, al igual que Emiliano Zapata y al igual que Mario Roberto Santucho. Es un dato que no deja, al menos de sorprender. Y causalidad. Sí, a los 39 años los cuatro. Mario Terán fue quien se encargó de dispararle, ¿sí? La orden venía de la CIA, del gusano de Félix Rodríguez, de Gary Prado y toda la runfla esa. Pero tenía que haber un soldado raso o un teniente que apriete el gatillo. Sí, que apriete el gatillo. Ese Mario Terán fue el que o le dieron la orden o decidió hacerlo con muchos nervios. Dicen que se tuvo que emborrachar, claro, para ir y matarlo. Lo lindo de esto que hace unos años atrás Mario Terán todavía vive, o si no vive, falleció hace muy poco. No quiero confirmar ese dato ahora porque es una persona grande. Si nos está escuchando, nos manda. Sí. Mario Terán, el boliviano que mató al Che, hace unos años sufría de cataratas y estaba por perder la vista. Y la Operación Milagro, que es una operación de oftalmólogos solidarios cubanos que viajan por todo el mundo operando a la gente gratis, le salvó la vista. Los mismos oculistas cubanos, ¿sí? Que son uno de los productos más maravillosos que tuvo la revolución, la parte de los médicos y la salud. Para destacar eso, ¿no? El mismo Verdugo fue curado por los cubanos. Un dato para cerrar magnífico y que evoca lo que era el mismísimo Che. Nos vamos al último corte y regresamos ya con literatura y revolución a pleno. Vamos. Como un árbol sin hojas que da sombra, esquirlas de quimeras, huyendo de lo banal. Todos los jueves desde las 22 horas por FM 101.9. Estamos en el último bloque de este increíble programa de Esquirlas de Quimeras. Extenso, memorioso y gran programa, de esos que quedan para coleccionar, ¿no? Como siempre decimos que de eso se trata este espacio. Totalmente, y que podrán seguir escuchando a través de YouTube. Es un programa que vamos a subir como todos los otros. Tenemos para entregarles una temporada en el infierno de Rimbaud y pueden participar del mismo comunicándose al Facebook Esquirlas de Quimeras Radio o al WhatsApp 155 28 73 92. Y ahora nos vamos con el bloque del compañero Walter, que nos trae hoy perlitas. Y vale, como siempre, literatura y revolución. Y hoy también amenizado y confraternizado con la vocación a Ernesto que estamos haciendo. Así que hoy Borges se masturbaba... no en homenaje al con rabia, hoy se masturbaba con rabia. Y traemos para compartir en esto que me encanta, que es el disenso y discrepar. Hice un trabajo de indagación, investigación de personajes o instituciones puntuales al respecto de su particular opinión sobre la figura de Ernesto Guevara. Voy a empezar con uno conocidísimo, que quizás sea uno podría catalogarlo hasta como padre contemporáneo de la patria para muchos, que es ni más ni menos que Juan Domingo Perón. ¿Cuál era su opinión respecto al Che Guevara, no? Peronismo y guevarismo. Para empezar les voy a dar un datito de color. En el año 1966,
el Che venía de Checoslovaquia y Rusia, de una visita, y no perdió la oportunidad de poder ir a visitar a Juan Domingo Perón, que estaba exiliado en España, ¿no? ¿Saben cómo se le apareció a Juan Domingo Perón? Vestido de cura. Como Franco, si bien había permitido el exilio de Perón, casi estuvo a punto de expulsarlo a Perón porque meses antes lo había ido a visitar Allende, a Perón, y Franco, totalmente atroz, genocida de derecha, tenía total desprecio por ese tipo de ideologías. Sabiendo de esto, el Che tuvo hasta el gesto de ir a entrevistarse con Perón y hablar de política y compartir una charla que solo ellos saben lo que habrán disfrutado, vestido de cura, para que no lo reconozcan. Pero yo quería repasar, y lo que vale, y que quede en claro y sentada la postura, lo que escribió Perón de puño y letra el día que lo mataron al Che Guevara. Y que quede bien en claro, ¿no? Cuánto hay de vínculos en común. Palabras textuales de Perón al pueblo, desde la quinta de Puerta de Hierro, el día del asesinato del Che en la Higuera. Perón escribió esto: compañeros, con profundo dolor he recibido la noticia de una irreparable pérdida, por la causa de los pueblos que luchan por su liberación. Hoy ha caído en esa lucha como héroe la figura joven más extraordinaria que ha dado la revolución latinoamericana. Ha muerto el comandante, nuestro comandante Ernesto Che Guevara. Su muerte me desgarra el alma porque de los nuestros quizás era el mejor. Un ejemplo de conducta, desprendimiento, espíritu de sacrificio y renunciamiento. La profunda convicción en la justicia de la causa a la cual me abrazo le dio fuerza, el valor y el coraje al que hoy se eleva a categoría de héroe y mártir. He leído, por cierto, algunos cables que pretenden presentarlos como enemigo del peronismo a Ernesto Guevara. Y yo digo nada más absurdo. Suponiendo que fuera cierto que en el 51 haya estado ligado a un intento golpista, ¿qué edad tenía el Che en ese entonces? A ver, dice, si yo mismo, siendo un joven oficial, participé del golpe que derrocó al gobierno del popular Hipólito Yrigoyen. Les dejo esta frase. Yo también en ese momento fui utilizado por la oligarquía. Las revoluciones socialistas se tienen que realizar y que cada uno haga la suya, no importa el sello que tenga, porque para eso deben conectarse entre sí todos los movimientos nacionales, en la misma forma en que sean solidarios para desvestir y cortar con todos estos privilegios del capitalismo. Esto decía ni más ni menos que Juan Domingo Perón, ¿no? Para algún despistado todavía que piensa que son muy ajenas, ¿no? Traigo otro datito de color. La Iglesia y el Che. Sabemos la institución como Iglesia que en su doctrina más recalcitrante, por así decirlo, heterodoxa, lo presenta como una figura violenta, al menos. Cuando la Iglesia, y hoy reivindicamos la figura, ha sido la institución que quizás más gente ha matado en nombre de Cristo. Pero yo quería resaltar, y esto también habla de esos cambios en los cánones, quería traerle el mensaje, y sabemos que aquí nos escucha mucha gente que es fervientemente católica, y a la cual tenemos hasta vínculos muy queridos. Uno de los textos que voy a compartirles es ni más ni menos que el del Papa Juan Pablo II, que fue junto a Bergoglio, hoy el Papa Francisco, los dos papas que visitaron Cuba luego de la Revolución, y toda esa diferencia que hay entre el marxismo y la Iglesia y la no fe católica o demás. Y quiero dejarle este detalle. Juan Pablo II, cuando iba viajando a Cuba, dio una conferencia a los medios de prensa en el avión en el que se desplazaba. Y desde su doctrina católica, sin dejarla de lado, pero dijo, y marcó un guiño y una venia: Él se encuentra ante el tribunal del Señor, de Dios. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Dejemos a Dios, en todo caso, que lo enjuicie según sus méritos.
Yo estoy totalmente convencido de que su fin último era servir a los pobres. Estas son palabras de Juan Pablo II y dice: ¿o acaso alguien puede negar las escuelas, el sistema sanitario de Cuba, por citar algunos ejemplos? Esto es para algunos feligreses. Y luego, hace muy poco estuvo el Papa Francisco en Cuba, dio una misa donde una de las imágenes de fondo que tenía a su costado era la figura del Che, sabido la asociación que hay por la nacionalidad, y también marcando la postura de la Iglesia, pero dando un guiño a la figura del Che, remarcaba: si bien es cierto, antes que al servicio de una ideología, debemos estar de las personas. Él es una de las figuras únicas que basó su figura justamente en servir a la fragilidad de sus hermanos. Por eso dice, y escuchen bien lo que dijo Francisco: quiero invitarlos a todos los cubanos a que se cuiden y sirvan de modo especial a la fragilidad de sus hermanos. No los descuiden por proyectos que pueden resultar seductores, pero que se entienden del rostro del que está a su lado, haciendo clara referencia a lo que es el capitalismo, ¿no? Y tengo alguna anécdota más, y también en este... Muy bueno. ¿Cómo muy se bueno. llama este espacio? Borges también se masturbaba. Exactamente. ¿Qué dijo Borges el día que murió el Che Guevara? ¡Ay, mamita! Dicen que, ante todo, hay una anécdota muy linda y de color. No sé si muchos la saben. El padre de Ernesto Che Guevara fue al mismo colegio que Borges. Que Borges, sí, exactamente. ¿Sí? Dicen, yo no puedo asegurarlo al 100%, pero dice la anécdota que fue expulsado del Colegio Nacional de Buenos Aires el padre de Ernesto Guevara por, en su momento y en su juventud, sin cebar a saber lo que iba a pasar luego, agarrarlo a puñetazos a Borges. Ya en ese momento... La justicia... Pero hay más para pintar lo que era Borges, ¿no? Si bien Borges en los últimos años de su vida, amenizando un poco la situación, dijo: murió en su ley, en su terreno, el que hierro mata, el hierro muere y demás. Hay una anécdota que lo pinta de cuerpo entero a Borges. El día que muere, él estaba dando una clase de literatura danesa en la universidad. Como toda universidad, cuando se entera la noticia del fusilamiento, el asesinato del Che Guevara, entra un estudiante al aula porque habían tomado la universidad y se iban a paralizar todas las clases para dar curso, un homenaje. En ese mismo instante entra este estudiante y le dice a Borges: señor, disculpe, dice, ¿se enteró de la noticia? Borges lo mira y dice: ¿qué noticia? Dice: lo mataron al Che. En este mismo momento le pido que se retire de clase y nosotros vamos a realizar un homenaje con todos los estudiantes. Borges, que ya estaba ciego, le dice: si usted quiere, venga y sáqueme usted, porque yo pienso seguir con mi clase. Entonces el estudiante le dice: bueno, entonces voy a apagar la luz y nos vamos a retirar. A lo que Borges respondió: he tomado la precaución de ser ciego justamente esperando este momento. Ese era el conservadurismo de Borges y su desprecio por figuras así, ¿no? Y por último, en este fragmento de espacio un poquito memorioso, pero risueño y homenaje también al Che, quiero leer algo que escribió nada más ni nada menos que Julio Cortázar en La otra vereda Borges. Y voy a leer una carta que le escribió a Roberto Fernández Retamar, capo máximo, para que se entienda, de Casa de las Américas, la casa máxima de la cultura cubana, una de las mayores de Latinoamérica, donde lo notician. Cortázar, cuando lo matan al Che, estaba en Argel, capital de Argelia, también en una conferencia sobre el colonialismo europeo y el daño que estaba haciendo.
y le escribe a Fernández Retamar: ahora que estoy solo en mi casa, soy capaz de escribirles coherentemente, haciendo referencia a él y a su esposa. Allá metido en un mundo donde solo contaba el trabajo, dejé irse los días como una pesadilla, comprando periódico tras periódico, sin quererme convencer, mirando esas fotos que todos hemos mirado, leyendo los mismos cables y entrando hora a hora en la más dura de las aceptaciones. Cuando me llegó tu mensaje telefónico, Roberto, y entregué este texto que decidiste recibir y vuelvo a reenviarte para que haya tiempo de que lo veas otra vez antes de que se imprima. Pues los mecanismos de Telex y lo que pasa con las palabras y las frases ya lo sabes. Quiero decirte esto. A vos, como hermano, no sé cómo escribir algo cuando me duele tanto. No seré nunca el escritor profesional o el listo que puede producir lo que de él se espera según los acontecimientos. La verdad es que lo de la escritura, frente a esta noticia, me parece la más banal de las artes. O quizás una especie de refugio, de disimulo. Pasa que a través de la escritura no se puede sustituir lo insustituible. El Che ha muerto y a mí no me queda nada más que silencio. Esto decía ni más ni menos que Julio Cortázar ante aquella noticia, ¿no? Queríamos hoy evocar de forma pintoresca algunas distintas opiniones y demás ante una figura, como dijo alguna vez algún estadounidense, en ese momento ahí nombraste a Kennedy, donde Fidel y el Che lo tenían como un ricachón ignorante, ¿no? Y después de lo que había hecho, mandando esta sórdida treta de cubanos exiliados y demás. Kennedy tuvo la oportunidad en la conferencia de Punta Este a través de su ministro, donde hubo quizás una de las pocas opciones de diálogo entre Estados Unidos y el Che Guevara a través de su ministro de Relaciones Exteriores para Latinoamérica. El Che lo invitó personalmente a tener una charla y dialogaron. Esto le costó el puesto, por ejemplo, al ministro de Exteriores argentino, Mujica Lainez. Sí, después le costó Frondizi más tarde. Exactamente, por enterarse de que Argentina y Brasil habían concertado la entrevista, donde el Che claramente le dijo a la posición estadounidense: nosotros no venimos a confrontar con ustedes. Que nosotros tengamos una ideología totalmente disímil a la de ustedes no quiere decir que nosotros no queramos aceptar un modus vivendi pacífico. Son ustedes los que quieren invadirnos y no aceptar que tenemos derecho propio a autogobernarnos y gobernar de la forma más armoniosa para todo el pueblo. Nosotros estamos dispuestos, le dijo el Che, hasta resarcirle las propiedades estadounidenses que ustedes perdieron en esto que se dio con la revolución. Son ustedes los que se quieren intrometer. Y los que siguen haciéndolo. Y los que siguen haciéndolo, como hoy lo recordamos. Pero bueno, en 1492 parte de todos estos ya tenían la misma ideología y no ha cambiado en 525 años en lo absoluto. Así que bueno, pequeños detalles de color para compartir con la audiencia, nuestra vasta audiencia, antes de compartirles a Rambó también. Esto es tan mágico, un programa tan único. ¿Dónde hay otro programa Mar del Plata que suceda todo esto? Y creo que viene siendo el programa más largo de la historia de Esquilas de Quimeras. El programa más largo de la historia, sí, pero uno de los programas más bonitos. Nacho, ¿estás todavía aquí? Estoy acá y estamos con la entrega que ya mismo vamos a hacer de este increíble libro. Tienen que elegir un número... Del 1 al 18. Del 1 al 18. El número 2. Número 2. La ganadora del libro, Sandra Almirón. Ahí está, una de las más fieles oyentes. Sandrita se va... Una de las que venimos anotando hace unos muy largos programas. Y siempre suele a veces pucherear porque nunca lo gana. Le recordamos que si no presenta DNI y nos testifica su identidad, no la vamos a dar el premio. Para ir cerrando, nos estamos despidiendo. Ahí veo que tenés algo para leer. Déjame decirte, mandar un saludo a Ramón Otero, que volvió a mandarnos un mensaje
agradeciendo por el programa y por lo bien logrado que está, nos dice, y bueno, un saludo recíproco para él. Me quería despedir con una carta y dedicarle la lectura al querido Alejandro, que siempre tiene para conmigo gestos muy cálidos. Hace un tiempo me hizo llegar uno de los libros nuevos de Jorge Massetti, y este domingo pasado se tomó el trabajo de cortar la página del página 12, donde por los 50 años del Che habían impreso las cartas que él escribió. Entonces, dedicada a Alejandro, voy a leer la carta que el Che le escribió a los hijos. A mis hijos, queridos Hildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto. Si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo no esté entre ustedes. Casi no se acordarán de mí, y los más chiquitos no recordarán nada. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa, y seguro ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos revolucionarios, estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, hijitos, espero verlos todavía. Un beso grande y un abrazo de papá. Sin más que decir, aquí ha sido un placer verdadero, espero que lo hayan disfrutado como nosotros. Nos reencontramos el próximo jueves con este farol en medio de tanta oscuridad.